humo dentro de ese aislamiento, ¿de acuerdo? La reactancia de la misma va a ser diferente. Y eso va a dar como consecuencia que se aproveche a través de una señal que está captando esa diferencia que se ha puesto. Y así tenemos cantidad, ¿no es cierto? Efecto Hall, ¿se acuerdan del efecto Hall de física? También, ¿verdad? ¿No? Cargas negativas y cargas positivas se separan, en fin. Tenemos diferentes tipos entonces de principios. Realmente los principios son fácilmente reconocidos por ustedes, ¿no? De acuerdo a la física que han estudiado y a la capacidad igualmente que tienen, ¿no? O sea, esto no constituye un problema, ¿no? Simplemente la explicación que vamos a ver. Y tenemos transductores activos. El termopar, que se produce una fuerza electromotriz, ¿no? Acá está así, como dice, termopar, piezoeléctrico y célula fotovoltaica. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Y la diferencia entre pasivo y activo y cómo acciona cada uno de ellos. ¿Mm? Un termopar es lo que nosotros hemos estado viendo en la termocupla, por ejemplo, puede ser, o los termistores, ¿no? Termistores no está por aquí, ahí está también, termistores está como pasivo. ¿Mm? Esto es importante. Acondicionamiento de la señal. Esto voy a repetir aquí con ejemplos y más bonitos que está más abajo, cuando sigamos haciendo la lectura. Sigamos llevando la lectura. Este bloque incluye todas aquellas transformaciones que deben realizarse sobre señales eléctricas que resultan en la salida del transductor y que son previas al procesado para extraer la información que se mide o se evalúa. Existen dos razones por las que las señales de salida del transductor deben ser acondicionadas. Cuando el tipo de señal eléctrica que se proporciona, el transductor no es una tensión, se utiliza un convertidor desde el tipo de señal que se trate. Atención. Así, en los transductores resistivos, es normal que se utilice un circuito puente para convertir el valor de la resistencia a tensión. Es de tipo capacitivo o inductivo. Capacitivo o inductivo. Se suele montar como parte de un oscilador y la magnitud de salida es una frecuencia y debe utilizar un convertidor frecuencia-tensión. Aquí otra vez estamos con lo de los puentes. Dice así en transductores resistivos, es normal que se utilice un circuito puente para convertir el valor de resistencia a tensión. En un puente Weston, por ejemplo, tenemos una resistencia que va a cambiar su característica, ¿no? Con respecto a temperatura, se me ocurre, ¿no? Y entonces esto se va a manifestar como una diferencia de potencial entre los puntos que ustedes conocen del puente correspondiente o una corriente, ¿verdad? Y debe utilizar un convertidor. Cuando el traductor es de tipo capacitivo o inductivo se suele montar como parte de un oscilador y la magnitud de salida es una frecuencia y debe utilizarse un convertidor frecuencia-tensión. Igual, pues, ¿no es cierto? En lugar de tener resistencias, como el caso del puente Weston, nosotros podemos tener impedancias que van a variar su característica de acuerdo a la frecuencia que esté pasando. La señal debe ser acondicionada para incrementar la relación de señal-ruido. Lo que estudiábamos el otro día. Es importante, ¿no?, que detecte la señal y no el ruido, que puede ser consecuencia de interferencias que tengamos en el sistema, ¿no? La señal debe ser acondicionada para incrementar, ¿no?, la relación señal-ruido hasta niveles adecuados. Este tipo de acondicionamiento implica amplificar, filtrar, ¿no?, cuando el procesamiento de las señales digitales, el acondicionamiento corresponde a la conversión analógica digital. Esto más fácilmente lo vemos con un ejemplo, ¿no?
Habría que poner el puente, habría que ver que se ve cuando es una frecuencia diferente o cuando hay temperatura, da como consecuencia una variación en la característica del galvanómetro, en la característica del elemento que tenemos para medir tensión entre los puntos correspondientes en el caso de un puente, ¿verdad? Y las características de los puentes. En su curso de medidas eléctricas 2 empieza creo con puentes, ¿no? Entonces ahí les va a hablar su profe sobre los diferentes puentes que podrían parecernos desactualizados, pero es lo más exacto que podamos nosotros tener para hacer mediciones. Son mediciones por comparación, rangos o campos de medida. Es el conjunto de los valores correspondientes a la variable que es objeto de la medida y que están comprendidos dentro de los límites superior e inferior de la capacidad de medida del instrumento. Es lógico, ¿no? Rango o campo de medida. Valores extremos, ¿no? Están comprendidos entre los límites superior e inferior de la capacidad de medida del instrumento. El rango, todo el mundo sabe eso. Por ejemplo, un equipo para medir de temperatura puede tener un rango de 0 a 100. Los instrumentos suelen incorporar distintos rangos, ¿no? La diferencia entre los límites del rango suele denominarse alcance, ¿no? Mi instrumento mide de tal a tal tensión, por ejemplo, ¿no? Determinada lectura de salida dado por el mínimo cambio en la entrada o medida que produce un cambio observable en la salida o lectura del instrumento. Por tanto, la resolución es la menor porción de señal que puede ser observada. ¿De acuerdo? De la señal. También es cierto, incluye el conjunto de transformaciones, a que debe ser sometida la señal eléctrica a fin de extraer de ella la información que se busca. En literatura jóvenes que el solo título nos indica de qué se trata, ¿no es cierto? ¿Sí? El título nos dice de qué se trata. Procesamiento de la señal incluye el conjunto de transformaciones que debe ser sometida a la señal eléctrica a fin de extraer de ella la información que se busca. Armónicos, quitar los pulsos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para obtener la señal correspondiente. Esta es una gran ventaja que tienen el sistema electrónico. La digitalización permite conservar por mayor tiempo la característica de la señal, ¿de acuerdo? Y el deterioro es mínimo, siempre y cuando la señal haya sido dividida, la cuantización, en márgenes pequeños, ¿no es cierto? Eso también nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando nosotros digitalizamos, estamos separando pedazos de la señal. Si los pedazos son más pequeños, la señal es más exacta cuando la querramos recomponer. A eso se refiere, ¿verdad? Nosotros que conversamos por ejemplo, de guardar la música, por ejemplo, en USB o en discos que ya no se usan tanto, ¿verdad? Está digitalizado la señal. Y hay algunos que son más exquisitos y dicen de que ahí se está perdiendo parte de la información de la música. ¿Se dan cuenta? Porque se ha digitalizado. Ese es un problema, ¿verdad? Pero cuanto más pequeño sea, se puede mejorar eso. Y a diferencia de una señal analógica que es difícil guardarla, ¿verdad? Una señal digital es más fácilmente procesarla, digitalizarla, enviarla, etc. El procesamiento de la señal suele contener muy diversas operaciones, ya sean lineales, no lineales, de composición de múltiples señales o de procesado de las señales. Registro de la señal, almacenar la señal, ¿no? Telemetría, igualmente, ¿no? Se manda, se envía. A veces las señales son adquiridas en puntos remotos, de difícil acceso o condiciones ambientales hostiles. Esto es todo cierto, ¿verdad? ¿No?
sobre todo en nuestro país, ¿no? Que nos tenemos altitudes, ¿no? A través de las cuales se colocan transformadores, se colocan máquinas, etcétera, ¿no? Entonces es necesario que desde un lugar remoto pueda controlarse el sistema, ¿no? Y entonces los equipos funcionan en base a lo que estamos conversando, ¿verdad? ¿No? Enviar señal, transmitir señal, y el equipo ya tiene cierta inteligencia, entre comillas, tiene una unidad de registro que escala, por ejemplo, ¿no? Trabaja así, en conjunto, una serie de equipos que pueden mandar información lejana, ¿no? A veces las señales son adquiridas en puntos remotos, de difícil acceso con condiciones ambientales hostiles, y es necesario aislar los componentes de captación de los equipos de procesamiento y presentación. En estos casos es necesario transmitir señales entre la captación y el procesamiento mediante el cual un canal de comunicación. Para adaptar las señales a las características del canal de comunicación es necesario introducir procesos de modulación y codificaciones apropiados. ¿Cierto? Eso también es cierto. Sobre todo para que no se pierda señal, ¿verdad? Es una recomposición de lo que pueda estar faltando, de algún dato, algún bit que se quedó en el camino. Es como el código que nosotros tenemos, por ejemplo, el código universitario, ¿no? Tiene tantos números y tiene una letra al final. Esa letra lo que hace es corroborar que el número es correcto. ¿Se dan cuenta? O sea, tanto, letra H. Esa H corrobora el resto. Puede ser por suma, puede ser por producto, puede ser de 1000 formas el número del que está hecho el programa. Y esa letra última que tiene su código, lo que hace está codificado así para reconocer que el número es el correcto. Hay diferentes formas de codificar, claro, ¿no? Y bueno, ya la situación cambia, ¿no? Puede ser que dos señores tengan el número H y el número sea diferente y que la suma sea igual. Ya hay un problema de codificación. Presentación de la información. La información resultante del proceso de medida debe ser presentada en forma comprensible, lógico. Los sistemas de presentación de información en la ética analógica tradicionales han sido los indicadores de aguja. Ya. Actualmente los terminales alfanuméricos y gráficos basados en computadores suelen ser el método, también es cierto, para presentar todo tipo de información. Generador de estímulo. También es verdad lo que dice ahí. En muchos casos los sistemas no son activos sino reactivos, ¿no? ¿De acuerdo? Y para medir cualquier magnitud, se tiene que estimular el sistema físico mediante señales generadas por la propia instrumentación de medida. ¿No? ¿Cómo explicar eso? ¿Verdad? Un ejemplo de eso, ¿no? Nosotros estamos en un lugar y necesitamos ver el comportamiento de una máquina en un punto, ¿no? Se tiene que estimular la máquina, ¿no? Se tiene que enviar una información, enviar un rayo, por ejemplo, y ver la respuesta para ver la cercanía, la lejanía, la temperatura, podría ser. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros enviamos una señal y en el regreso nosotros podemos ver la lejanía, o sea, estamos estimulando el medio sobre el cual se está accionando. Enviamos y el retorno es el que nosotros captamos y a través de ello podemos reconocer la temperatura, por ejemplo, en la que está trabajando un equipo cualquiera que fuera. Habitualmente el estímulo y el proceso de medida deben ser sincronizados de forma que solo las señales que sean respuesta del estímulo sean analizadas. También es verdadero. Rango de medida, resolución. ¿Qué más sigue? Por aquí. Ahí viene la conversión analógica digital. Esto lo dejamos jóvenes para la próxima. Si tienen alguna pregunta, me dicen. ¿Tienen alguna pregunta? Y nos quedaremos pues ahí, jóvenes, ¿de acuerdo?
ahí no nos quedamos. ¿Sí? ¿Tienen preguntas o ya se fueron? ¿Está bien? Nos quedamos ahí. Ok, que Ya, tengan buen ingeniero. día, pásenla bien, cuídense bastante, pásenla bien, tranquilos. El tema es interesante, ¿no? Vamos a ver esto que ya también conocemos en parte. Nos quedamos ahí. Gracias por su tiempo, su buen ánimo para recomponer esto que no sabíamos cómo trabajarlo cuando se fue la posibilidad de, ¿cómo se llama?, de presentar pantalla. Lo dejamos ahí, jóvenes. Thank you. Gracias. Hasta la próxima. Luego, luego. Hasta luego, hasta luego.